Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, en este videíto que corresponde de alguna manera a las temáticas que vamos a abordar en la clase 2, donde eh, la idea es que puedan de alguna forma resolver situaciones problemáticas en sus aulas y con sus grupos de estudiantes a partir de utilizar y aplicar distintas herramientas, ¿sí? Usando las TICs y que les permitan resolver las problemáticas o las dificultades con las que nos enfrentamos a diario dentro de nuestras aulas. Pero para ello, en realidad en esta clase vamos a charlar, como agregar un poco de información a lo que se planteó en las clases teóricas, que es un poco entender cuáles son las modalidades, ¿sí? Que existen y que han existido a lo largo de la historia en lo que respecta al uso de TICs en las aulas. Bueno, partiendo de la base, ¿no? Que es la modalidad que hemos transitado durante prácticamente un siglo, ¿no? Donde la educación es desarrollada de manera unidireccional, de una forma tradicional, donde se presenta el docente frente a sus estudiantes y que imparte su conocimiento hacia los estudiantes que serían los que no estarían conociendo, sabiendo sobre lo que ese docente está hablando. Entonces, bueno, acá hablamos desde el punto de partida, que es la educación bajo un formato tradicional. Si a esto le queremos sumar o de alguna manera recorrer, ¿sí? Históricamente, cómo se ha ido incorporando el uso de la virtualidad dentro de la educación, tenemos la segunda alternativa, que es el e-learning, ¿sí? Donde los docentes impartían su conocimiento a través de un dispositivo, una pantalla, una computadora, hacia un estudiante donde la relación docente y estudiante estaban claramente separadas por este dispositivo. Luego empezamos a transitar lo que es el BE-Learning, que es una combinación entre lo que es la educación a distancia y la educación presencial. Es como un compartir entre, por un lado, eh, no sé, cargo material virtual, pero por otro lado desarrollo mis clases explicativas y teóricas y demás de manera presencial. Luego, sí, se empezó a implementar lo que es el Learning, sí, que es un espacio claramente de enseñanza, pero en la nube, donde no hay contacto físico, donde es una metodología de enseñanza donde se carga asincrónicamente todo el conocimiento en la nube y ese conocimiento llega de alguna manera a el estudiante. También se pensó en otra propuesta que es el famoso M-Learning, ¿sí? M-Learning, que es eh, donde los estudiantes aprenden de alguna manera en cualquier lugar y en todo momento. ¿Sí? Es decir, no se piensa en un espacio, en un horario determinado, sino que se usan diferentes dispositivos y la propuesta está presente, ¿sí? En todo momento. El T-Learning, ¿sí? Que es aprendizaje global, donde la clase de alguna manera se determina en un espacio físico y en un salón de clase, pero mediado por el uso de tecnologías. El P-Learning es otra alternativa, que es un aprendizaje muy personalizado, muy unidireccional, donde se utilizan diferentes espacios formativos, pero está pensado y dirigido no hacia un grupo multitudinario de personas, sino hacia una única persona. Y el U-Learning, que es de alguna manera al que apuntamos, es una formación ubicua, ¿sí?
donde el aprendizaje se da fuera del aula y fuera de la clase, mediados por tecnologías, claramente, y donde no es necesario la existencia de un espacio físico para poder impartir conocimientos, para poder aprender, y donde no hay una única persona que es la dueña de todo el saber y que de alguna manera comparten, ¿sí?, ese conocimiento y de alguna manera quienes están a cargo, ¿sí?, de esta propuesta actúan como orientadores, como mediadores, ¿sí?, como auxiliares, como aquellos que acompañan este proceso. Bueno, son distintas propuestas que se han ido implementando y que se han ido poniendo en prueba a lo largo de los años en esta intención en todo momento de hacer uso y aplicación de las nuevas tecnologías dentro de la educación, donde han existido muchos ensayos, errores, ¿sí? Eh, de alguna manera, retroalimentaciones, de alguna manera, revisiones y de alguna manera un volver a empezar, ¿sí?, con distintas alternativas, bajo distintos intereses, bajo distintas inquietudes y de alguna forma acompañando todo el avance, ¿sí?, que fue estableciéndose en lo que respecta al uso de las tecnologías y al avance tecnológico y cómo éstas han ido de alguna manera las escuelas de alguna manera han ido ayornándose o han ido de alguna manera incorporando todas eh, estas nuevas herramientas, estas nuevas aplicaciones que son de mucha utilidad para la educación. Em, Bien, esto de alguna forma viene a referenciar todo lo que son las modalidades y las aplicaciones en cuanto a formas, en cuanto a métodos eh, de estas herramientas tecnológicas en lo que es educación. Pero bueno, también es importante que hagamos referencia a otra cuestión que es de alguna forma eh, cómo debemos aplicar las TICs en las aulas, porque ustedes tienen que pensar. Yo no les voy a dar las herramientas ustedes las tienen que experimentar, las tienen que buscar, las tienen que investigar, pero sí teniendo en cuenta todos estos recaudos, todas estas condiciones que son importantes eh, tener presentes al momento de elegir una herramienta tecnológica para poder de alguna manera atender a una necesidad dentro de nuestras aulas. Em, bueno, las TICs en las aulas, ¿sí? Hay que, de alguna manera, conocer, ¿sí?, las diferentes inquietudes, intereses y motivaciones que tienen nuestros estudiantes. Partiendo desde ahí, es mucho más fácil poder elegir qué herramienta sería de utilidad para mi grupo de clases. También es muy necesario que las familias, sobre todo en lo que son edades escolares de nivel primario, de nivel secundario, es muy importante siempre acordar con las familias, ¿sí?, que se van a estar utilizando dispositivos, que se van a estar utilizando determinadas herramientas tecnológicas y que todos tienen que estar acompañando y estando de acuerdo con ello. Em, bueno, también es muy importante trabajar con el alumno en las herramientas, trabajarlas en clases, abordarlas, ¿sí?, explicarlas, poder experimentarlas en la medida de lo posible, porque bueno, siempre para muchas de ellas necesitamos la presencia de internet, que en muchas ocasiones no las tenemos en las aulas. También es muy importante cuidar la confianza, si vamos a estar vinculados a aplicaciones que son en red. Bueno, es muy importante mantener la confianza con los alumnos, respetar las privacidades de cada uno de ellos. También es necesario fomentar el uso de recursos interactivos dentro del aula. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el Padlet, como es una herramienta, una pizarra, un muro, donde nos permite interactuar unos con otros. Em, También es importante que nosotros
establezcamos una plataforma virtual, ¿sí? Puede ser un blog, puede ser un Classroom, puede ser un site, ¿sí? Ustedes vean pero es importante que tengamos, así como tenemos la clase presencial, tengamos también nuestra aula virtual o nuestra plataforma virtual que nos permita mantener esa comunicación o esa interacción permanente con nuestros estudiantes y enseñar sobre la importancia de qué buscadores o qué inteligencias artificiales podemos utilizar y que mantengamos un criterio bastante crítico al momento de hacer selección de la información con cual vamos a trabajar en las propuestas o en las actividades que les propongamos a nuestros estudiantes. Si eso es importante, no la primera información con la que nos encontremos será la certera, será la correcta. Si ustedes saben mejor que nadie que muchas veces nos encontramos con información que nos ofrecen las inteligencias artificiales o que nos ofrecen los buscadores con muchos errores, con muchas falencias. Entonces, tenemos que realmente ser selectivos en esa información que vamos a utilizar y también ser claros al momento de buscar, ¿sí? Cómo vamos a buscar, qué vamos a buscar, bajo qué consigna, bajo qué eh, criterio claramente nos vamos a marcar. Y así como hablábamos de la privacidad, ¿sí? De los estudiantes, de poder de alguna forma cuidar esa privacidad de parte de ellos, también es importante que cuidemos las privacidades de otros, que cuando trabajemos, por ejemplo, con aplicaciones que nos implica un trabajo más en red, más público, bueno, también cuidemos no solamente nuestras privacidades, sino las privacidades de otros y poder de alguna manera manejar un código como de convivencia, ¿sí? Al momento de hacer uso de estas nuevas tecnologías. Bueno, espero que estas recomendaciones les sirvan de alguna manera para pensar la propuesta que van a establecer para poder dar solución al caso que se les propone como actividad dentro de la clase 2 y también enmarcarse bajo qué modalidad, ¿sí? de uso de tecnologías nos vamos a posicionar, ¿sí? frente a nuestras clases. Bueno, esto ha sido todo en esta segunda clase. Seguiremos y nos veremos nuevamente en la clase número 3. Muchas gracias.